Que Dios les bendiga, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, en este día y nos permite estar delante de su presencia para poder desarrollar esta programación en este subprograma, escudriñando el rema de Dios. Este es su hermano y amigo Gilberto Rodríguez quien les habla por la misericordia del Señor, y en este día estamos aquí para compartir la palabra del Señor y estaremos compartiendo lo que dice la Escritura, y estaremos partiendo usando como tema Somos profecía hecha carne. Pido disculpas ya que estamos experimentando problemas en la conexión al usar nuestros dispositivos, y pues hemos tenido un problema que de repente se cortó el video y pues estamos ahora usando el teléfono, así que les pido disculpas por estos inconvenientes, pero bien, aquí estamos para compartir la palabra del Señor este día y que sigamos conociendo lo que la palabra del Señor nos enseña a cada uno de una manera muy especial. Bien, vamos a orar para poner nuevamente esta programación en las manos del Señor, para que sea Él quien se glorifique, para que sea Él quien nos auxilie por medio de su Espíritu Santo, y que esta palabra pueda llevar conocimiento, pueda llevar bendición al oyente, y que nos acerque más a buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos faltan. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal. Aquí estamos en esta tarde una vez más para adorar y glorificar tu nombre, para exaltarte, porque tú eres digno de ser exaltado en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Aquí estamos para rogarte que por tu amor, por tu misericordia, tú te glorifiques, que uses nuestros labios conforme a tu voluntad y conforme tú quieres usarnos y bendecir a tu pueblo a través del conocimiento de tu palabra. Que tú pases ese carbón encendido por nuestros labios, ese carbón encendido que pasó sobre los labios del profeta Isaías cuando él dijo que él era inmundo, y dice que el ángel agarró carbones como unas tenazas y los puso en sus labios y le dijo: tu pecado te es quitado. Y el profeta pudo hablar y profetizar la palabra, porque así es, muchas veces hay un acusador que nos acusa y nos dice cuantas cosas, y nos sentimos temerosos a no hacer lo que tú nos has mandado, pero hoy clamamos para que tú quites el pecado, quites las faltas, quites nuestras culpas, nuestras transgresiones, y podamos compartir la palabra, para que nada de las acusaciones del enemigo puedan hacer efecto en nuestras vidas y nos puedan detener para compartir lo que tu palabra nos enseña. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y te ponemos por encargado a ti, Espíritu Santo, en esta programación de principio a fin. Tú te muevas, repartas y hagas como solamente tú sabes hacer, de una manera muy especial. Gracias, todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hoy estaremos compartiendo esta palabra titulada Somos profecía hecha carne, y estaremos partiendo del primer libro en el orden que se han recopilado las escrituras. Las escrituras se han recopilado, y cuando las escrituras se han recopilado en un solo libro se le da el nombre de Biblia, conjunto de escritos que conforman lo que nosotros llamamos Biblia. Y estaremos compartiendo en el libro de Génesis, principio, inicio, comienzo, capítulo 2, versículo 7. Y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso es lo que fue el hombre, un ser viviente, porque Dios crea lo que es el cuerpo del hombre de la tierra. Todo esto que nosotros tenemos es materia, es algo corrupto de la tierra misma, pero en el hombre Dios
Dios pone algo que es el espíritu y dice que Dios sopló en su nariz del hombre cuando lo ha creado y el hombre recibe ¿qué? El aliento de vida. Entonces somos profecía hecha carne. Y tal vez muchos van a decir, pero ¿por qué estás mezclando lo que es espiritual con lo carnal? Si cada uno es contrario lo uno de lo otro. Es correcto, eso es así. El espíritu anhela las cosas celestiales de arriba, la carne anhela las cosas terrenales de abajo. Pero no podemos solo enfocarnos en el espíritu, porque el espíritu que Dios ha dado en mí, en ti, habita ¿en qué? En un cuerpo humano que es materia. Y como cuerpo humano, este cuerpo humano se convierte en el templo y la morada del Espíritu Santo. Hay cosas impresionantes que la palabra nos enseña. Y es impresionante cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, lo que la palabra nos enseña, cómo se conecta, que nada ha sido hecho al azar, a lo que salga. No, es la perfección de Dios misma en la creación del ser humano. Si el cuerpo humano está compuesto de tres cosas importantes, que es el espíritu, que es con lo que yo alabo a Dios. El espíritu es mi espíritu es lo que se conecta con Dios. Mi alma, ¿qué es? Son mis emociones. Y con el alma nosotros amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos y todo lo que tiene que ver con sentimiento, ¿verdad? Y el cuerpo es donde está alojada lo que es mi alma, lo que es el espíritu, lo que es mi alma. Ahí está el cuerpo. Entonces tenemos tres cosas muy importantes nosotros, que es el espíritu, que Dios lo ha dado a cada uno de nosotros, es el alma, el sentimiento, lo humano, y el cuerpo, que es lo que define la persona que soy, visible. Entonces, estos tres elementos son muy importantes en la vida del ser humano. Ahora, esto nosotros vamos y lo traemos en relación, cómo estaba establecido el lugar donde los sumos sacerdotes adoraban a Dios y presentaban los sacrificios. Eran tres lugares. Aquí hemos hablado de tres cosas físicas dentro del ser humano, que es el espíritu. Es lo que Dios pone, es con lo que yo alabo a Dios, con mi espíritu. Mi espíritu se conecta con el Espíritu Santo y alabamos a Dios. Y el alma es el sentimiento con el que amamos, con el que manifestamos cuando amamos y queremos a alguien. Y el cuerpo se puede decir, es el estuche donde están alojadas estas dos cosas, el espíritu y el alma y el cuerpo, son tres. Ahora, en el lugar donde los sumos sacerdotes ministraban a Dios estaba compuesto de tres partes. Mire qué interesante, estaba compuesto de tres partes. El primero que estaba afuera, vamos a hacer como un círculo. El primero que estaba fuera, el primer círculo, eran los atrios, donde se presentaba el pueblo. Se presentaba el pueblo una vez al año o dos veces al año. Y estaba después de los atrios el lugar santo, donde estaban todos los sacerdotes. Ahí solo los sacerdotes podían estar. Y estaba después del lugar santo, había un velo. Y ese velo era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces estamos hablando de tres partes que conformaban este lugar. Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ahora vengamos a lo espiritual, a lo que es en mi cuerpo mismo. Podemos decir que los atrios en el cuerpo humano, ya no estamos hablando de un lugar físico, los atrios en el cuerpo humano, que es el cuerpo físico, que es visible afuera. El lugar santo, ¿cuál es? Es el alma, que está dentro mismo del cuerpo. Y el lugar santísimo, ¿qué es? En el cuerpo del ser humano, es el espíritu.
Entonces esto es muy impresionante, ver la conexión, cómo Dios la ha hecho desde el inicio y cómo tiene una relación en lo material y en lo espiritual, en lo que Dios envuelve al ser humano. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque muchas veces nosotros decimos, es que yo voy para el templo del Señor. Lo decimos así, pero verdaderamente el templo del Señor no es algo literal, es algo espiritual. Y el templo no son las cuatro paredes, el templo es usted y soy yo. ¿Por qué? La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mora adentro, ¿en qué? En este templo, que es mi cuerpo, en donde en este cuerpo está lo que es mi alma, mis sentimientos, mis emociones, y está ¿qué? El lugar santísimo, que es mi espíritu, con lo que se conecta el Espíritu Santo, y mi espíritu alaba a Dios. Entonces, esto es impresionante, cómo la Biblia nos enseña estas cosas impresionantes, y todo esto tiene una relación que somos profecía hecha carne. Cada una tiene su función muy en especial, y cada una representa algo muy especial delante de Dios, y cada una es definida. No se puede mezclar la una con la otra. ¿Por qué? Porque cada una tiene su origen y tiene su origen y tiene su función de ser. Entonces, eso es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Gloria a Dios. Bien, el cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. Hay algo muy, muy importante que me llama la atención. La Biblia nos habla y dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y es el cuerpo humano. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo humano. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque aquí, en este estuche que usted ve, a veces ya perdiendo la forma por los años que pasan, y algunas cuantas libras que nos hacen a veces ir perdiendo la forma, pero todavía sigue siendo templo y morada del Espíritu Santo. Y tenemos que entender eso, que tenemos que cuidar nuestro templo, porque cuando no lo cuidamos, ¿sabe qué sucede? Se va agrietando, y por no dar mantenimiento, termina cayéndose, ¿verdad? Entonces esto exterior es materia, es carne. Y la carne volverá al polvo, porque es polvo mismo. Pero mientras tanto, cuidamos esta carne, porque es el instrumento, porque es el estuche, donde está ¿qué? Alojada mi alma, y donde está ¿qué? Alojado mi espíritu. Entonces, esto es muy importante, porque veamos qué nos dice 1 Corintios capítulo 6, 19 al 20. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Gloria a Dios. Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Hay algo que a mí me llama la atención, que el apóstol Pablo, no me recuerdo ahorita en qué carta él escribe esto, pero el apóstol Pablo habla de algo, y cuando lo vi por primera vez ya hace mucho tiempo, me llamó la atención y quedé pensando, está interesante esto. Cuando el apóstol Pablo habla y dice que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Y quedé pensando, y esto me llamó mucho la atención, ¿sabe por qué? Porque sabemos bien que el templo, la morada del Espíritu Santo, no es el lugar donde nos reunimos, sino que es vuestro cuerpo. Pero me llama la atención cuando Pablo dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Y esto me llamó la atención, y créalo que siempre he meditado en esto, y es probable, no estoy diciendo al 100, pero es probable que muchas veces muchos profetas, muchos apóstoles, muchos los reyes
profetizaron cosas, algunos sabiendo qué estaban profetizando, o otros sin saber qué estaban profetizando, pero profetizaron lo que Dios les puso que profetizaran, aún entendiendo sin entender lo que estaban profetizando, pero la profecía fue dada. Y cuando Pablo dice que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre, esto llama la atención. ¿Por qué razón? Porque es probable que Pablo estaba hablando acerca de lo que es la clonación del ser humano. Y esto es impresionante. Probablemente Pablo sabía lo que estaba diciendo o probablemente no sabía lo que le estaba diciendo, pero el Dios al cual Pablo servía, que conoce los tiempos, las generaciones, las edades y todo lo que sucede, estaba hablando a través de él. Entonces, esto es muy, pero muy interesante. Pero bien, como en el inicio hablamos que somos profecía hecha carne, dice que Dios creó al hombre de la materia misma, del polvo de la tierra. Entonces, ¿qué nos está dando a entender? Que Dios es un Dios todopoderoso. Dios todopoderoso escrito con letras mayúsculas, porque para Él no hay nada imposible. Dios no necesita materia para hacer las cosas, como nosotros los humanos, que si vamos a construir algo necesitamos la materia. Si no hay materia no podemos construir. Dios no necesita materia para construir. Dios forma de la nada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos del Dios todopoderoso no hay límite en la distancia, en el tiempo, ni el espacio. Es todopoderoso. Y como Dios creó al hombre del polvo, lo hizo un ser viviente. Esto es muy importante que lo entendamos porque muchas veces nosotros se escucha decir por ahí, no, pero es que a Julano Dios lo usó y que si Dios no hubiera usado a Julano esto no hubiera sucedido. O que usó, o para hacerle así más específico, la gente habla y dice, no, pero es que la Virgen juega un papel importante porque ella fue la madre de Jesús. Si ella no hubiera, si Dios no la hubiera utilizado a ella, dice, Jesús no hubiese venido y manifestado en carne. No, déjame decirte que no le pongas límites ni dificultades al Dios Todopoderoso, porque dice la palabra que para Dios nada le es imposible y nada le es nada. Entonces, si Dios creó al hombre, el primer hombre lo creó de la materia, de la tierra misma, de algo muerto y le dio vida, entonces nosotros entendamos que si Dios permitió que María fuera la madre en la materia de la carne de Jesús, es por un propósito, pero no es porque Dios estaba limitado, que si no se hacía de esa forma, no había como Jesús no pudiera venir de otra forma al mundo. Dios lo estableció de esa manera, ¿para qué? Para que nosotros lo veamos como un ser normal que nace de una mujer. Porque Dios perfectamente lo pudo haber hecho que hubiese nacido y que no hubiese venido del vientre de una mujer. Pero ¿qué sucede? Dios lo hizo de esa manera, ¿por qué? Para enseñarte que Jesús no fue un extraterrestre. Vino y nació como nacen todos los seres humanos del vientre de una mujer. Del vientre de una mujer, con la diferencia que Jesús no fue engendrado por voluntad de hombre, fue engendrado por la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, como Jesús es formado en el vientre, y se desarrolla con normalidad como todo niño, después del tiempo de espera, Él nace. Y al nacer, nace como todo niño. Entonces, a veces hay cosas que debemos de entender, que muchas veces la gente viene y pensamos y decimos que un hombre o una mujer, porque Dios lo usó tremendamente en lo que Dios hizo a través de ellos, creemos que porque ellos fueron grandes siervos de Dios, ellos no eran igual a nosotros. Todos los seres humanos somos iguales. Todos los seres humanos tenemos un corazón, tenemos una mente, todos los seres humanos tenemos lo mismo. Nadie tiene más ni nadie tiene menos. Todos tenemos los mismos órganos, todos, la mayor parte, ¿verdad? Pero muchas veces se trata como de endiosar al hombre. No, es que ella, porque ella fue la madre, ella juega un papel muy importante y ella es como co-salvadora. No, la Biblia no enseña eso. Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?
En el versículo 20 habla, dice, porque habéis sido comparados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu dice que son de Dios, no son nuestros, son de Dios. Entonces lo que nosotros tenemos todo es prestado. ¿Y quién nos lo prestó? ¿O de quién es? ¿O quién es el dueño? Este es el Dios Todopoderoso que nos ha creado a nosotros. Gloria a Dios. Hay algo muy importante en esto que vamos a empezar a ver en este estudio. Somos profecía hecha carne. Vamos a ver cosas muy importantes, que es la relación y conexión de la profecía y el cuerpo humano. Y dentro de estas cosas que son muy impresionantes, llama mucho la atención. Jesús inicia su ministerio a los 30 años. Jesús inicia su ministerio a los 30 años. Esto es una estimación, porque la edad dada conforme la ley mosaica, la ley de Moisés, establecía que todo el sacerdocio levítico debía iniciar a la edad de 25 años y debía terminar a la edad de 50 años su ministerio. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que debemos entender en esto. Todos los sumos sacerdotes para empezar a oficiar en el templo y hacer lo que Dios les mandó que hicieran, todos los sumos sacerdotes, los verdaderos, debían de tener una esposa y debían de tener hijos. Eso fue mandamiento que Dios mandó a todos los verdaderos sacerdotes, que para ser sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví y tenían que tener todos esposa y tenían que tener todos hijos. Y una vez que fueran de la tribu de Leví, que tenían esposa y tenían hijos, ninguno podía iniciar antes de los 25 años. Era de los 25 años hacia arriba que ellos empezaban a ministrar en el templo lo que Dios ya les mandaba. Y de los 25 años ellos podían oficiar hasta los 50 años. ¿Por qué razón? Porque de los 25 años a los 50 años, de los 25 años para arriba es cuando el ser humano tiene una lucidez más equilibrada de todo en la mente y empieza a obtener una madurez más diferente que antes de los 25 años, ¿verdad? Y hasta los 50, ¿por qué razón? Porque los seres humanos, cuando ya estamos pasando de 50 años, ya hay muchas cosas que se va perdiendo en nosotros. Y esto es cuestión de que lo tenemos que aceptar. Ya la mente no está tan lúcida como cuando teníamos 25, 40, 45 años. Ya la mente no está tan lúcida. Ya la mente hay cosas que ya los años van pasando y van dejando una huella. Entonces, por esa razón, los sumos sacerdotes ministraban en el lugar santo y el lugar santísimo. Iniciaban a ministrar a la edad de 25 años y hasta los 50. Después de los 50, ellos ya no ministraban en el lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque ahí se necesitaba estar seguro 100% de lo que se estaba haciendo, porque se presentaba delante del Dios Todopoderoso. Y allí no era cuestión de cometer errores, porque cualquier error podía costar la muerte, como pasó a Nadab y a Abiú, hijos de Aarón, que en un sacrificio, ellos presentaron un sacrificio al Dios verdadero, al Dios correcto, pero el sacrificio que presentaron no era el correcto, fue incorrecto. ¿Y qué pasó? Dice que el fuego los mató a los dos. Entonces, por eso la ley establecía de 25 a 50 años, donde la mente está lúcida, la coherencia está lúcida y todo está en lo más esplendoroso de lo que es las facultades mentales del ser humano. Números 8, 23 al 26 habla y dice, Números 8, capítulo 8, versículo 23 al 26. Y dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, 25. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán, 26. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas
en cuanto a su ministerio. Entonces esto es muy importante. Cuando alguien cumplía los 50 años ya no ministraba en el lugar santísimo. Estaba involucrado siempre en las acciones del templo, pero ya eran diferentes. Estaba ahí involucrado ¿con qué? Con la guardia. Estaba involucrado haciendo otras cosas, pero ya en el lugar santísimo él ya no hacía nada porque ya no podía él entrar. Entonces hacía otras labores relacionadas, pero ya no en el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué se estima que Jesús inició su ministerio a los 30 años? Porque David comenzó a reinar a los 30 años y reinó 40 años. Pero en específico sobre Jerusalén y todo Israel reinó 33 años. Esto es impresionante cómo la numerología dentro de las escrituras también nos habla y trae un mensaje. Jesús muere a los 33 años. A los 33 años. Y David reina en específico sobre Jerusalén y todo Israel reinó 33 años. ¿Dónde está eso? En 2 de Samuel, capítulo 5, 4 al 5. Y dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. 5. Versículo 5 de 2 de Samuel. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Esto es impresionante. Todo esto tiene algo que se describe desde hace mucho tiempo y tiene una relación con el cuerpo humano. Entonces, por eso esto es muy impresionante y le hemos titulado que somos profecía hecha carne. Y aquí vamos a entrar a ver cosas que son muy importantes. Dios bendiga ahí a nuestras hermanas que se han conectado. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga y añada más y más bendición. Dentro de esto importante que hay en el cuerpo humano, vamos a ver cosas que son muy extraordinarias. La columna vertebral del cuerpo humano que lo sostiene está formada por 33 vértebras. Esto es impresionante que al Dios Todopoderoso no simplemente se le ocurrió hacer un muñeco de barro y hacerlo así a lo que saliera. No, está conectado todo. Y cada uno de nosotros en nuestro cuerpo representamos algo en la conexión divina del Dios Todopoderoso con la creación, primeramente, y después con sus hijos, que somos nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo. Entonces, la columna vertebral del cuerpo humano que lo sostiene está formada por 33 vértebras. 33 a los 30 años Jesús inicia su ministerio y 3 años o 3 años y medio termina su ministerio. O sea, 33. Este número es muy impresionante. Lo que marca y recuerda el nacimiento, vida de Jesús, su misión y su ministerio en esta tierra, refleja y deja impreso en nuestro cuerpo sus huellas. En nuestro cuerpo humano están las huellas del Dios Todopoderoso. Aunque el hombre diga que desciende del mono, que viene de esto y que viene del otro, pero en cada cuerpo humano está la huella de Dios imborrable. Aunque Satanás ha querido adulterarla, aunque Satanás ha querido cambiarla, pero es imposible cambiar la huella del que nos ha diseñado, del que ha hecho al hombre y lo ha hecho original a cada uno. Esto es tan impresionante que nos llama mucho la atención. Dese cuenta que hay cosas que son específicas en el ser humano que llaman mucho la atención. Fíjese que en la tierra se estima que hay alrededor de casi 8.000 millones de habitantes en la tierra. Oiga bien. Y dentro de esos 8.000 millones de habitantes que hay en la tierra, sabe que ninguna huella de los dedos es parecida. Cada una es diferente. ¿Por qué razón? Porque cada uno somos originales, creados por el Padre Eterno. Esa es una. Otra, ¿sabía usted que no solo las huellas de los dedos de nosotros son originales? Hay otra forma que pueden identificar mi persona, si no pueden identificarla por la huella. ¿Sabe por qué la identifican? Por lo que es en nuestros ojos.
lo que es adentro en los ojos, ¿no? O sea, no sé específicamente de las tres partes que componen el ojo. Dicho sea de paso, tres partes. Una se llama, la que está alrededor se llama iris, la que está más después se llama retina y el punto céntrico del ojo, tres también, se llama coroide. Entonces, no me recuerdo si es en la retina, en la iris o en el coroide, como se le conoce, las tres partes que forman el ojo. Pero allí cada uno, como seres humanos, tenemos también huellas que se reflejan. Entonces, cuando alguien no lo pueden identificar por las huellas, por las huellas dactilares, si mal no me recuerdo se llaman, las de los dedos, lo reconocen por las huellas que hay en cada uno de nuestros ojos. Y todo esto es original. ¿Y por qué es original? Porque Dios es perfecto. Dios es perfecto, te creó a ti perfecta, me creó a mí perfecto y cada uno somos creación perfecta de Dios. Que si bien Satanás intervino en la creación perfecta de Dios, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, todo esto apunta que en la vida del ser humano, hay siempre una conexión y algo que refleja ¿qué? Refleja las huellas de Dios en su creación. Bien, avanzamos. El cuerpo humano tiene 12 pares de costillas. Tenemos 12 costillas al lado derecho y 12 costillas al lado izquierdo, que en su total son 24. Todas estas cosas las vamos a ver que son números, son numerologías que la Biblia describe y que en el cuerpo humano están allí y que recuerdan la huella de Dios perfecta en cada cuerpo, aún le sirvan o no le sirvan, pero todos en específico somos la creación de Dios. Que dicho sea de paso, una cosa es ser la creación de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios, que es muy diferente. Veamos, como primer punto, las 12 costillas representan los 12 apóstoles del Cordero. El 2 representan las 12 tribus de Israel. Recuerda que estamos hablando que 12 costillas al lado derecho y 12 costillas al lado izquierdo. Entonces, el 1 representa los 12 apóstoles del Cordero. 2 representa las 12 tribus de Israel. 3 representan las 12 piedras preciosas del efod del sumo sacerdote. Esto es impresionante porque cuando nosotros vemos el cuerpo humano no solamente está conectado en nuestra actualidad, nosotros mismos en estos tiempos, sino que se remonta aún desde el primer hombre y todo lo que Dios habla en el Antiguo Testamento. 3. Representa las 12 piedras preciosas del efod del sumo sacerdote. 4. 12 costillas del lado derecho más 12 costillas del lado izquierdo del cuerpo humano son 24. Esto representa los 24 ancianos que adoran y rinden sus coronas delante del rey. 5. 12 costillas de cada lado del cuerpo humano representan las 12 puertas de la nueva Jerusalén. Esto es impresionante, todo lo que representa en el cuerpo humano, en nuestras vidas y en lo que la Escritura nos dice. Veamos qué nos dice Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Y dice en el versículo 2 de este capítulo 10 de Mateo: los nombres de los apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí hay dos apóstoles que no aparecen en esta lista, y se lo voy a decir. Los dos apóstoles que no aparecen en esta lista, uno es el apóstol Pablo, no aparece en esta lista, lo puede chequear ahí en la Biblia, y el otro es el sustituto de Judas, que se llamaba Matías. Aquí no aparecen estos dos apóstoles. Entonces, la Biblia habla de 14 apóstoles, pero ¿por qué en la Nueva Jerusalén dice que solo estarán los nombres de los 12 apóstoles, no de los 14? Interesante. Veamos. Uno de estos dos apóstoles que no aparecen, como ya les dije, es Matías, el sucesor de Judas. No aparece en esa lista que habla en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Ahí no aparece Matías. El otro que no aparece es Pablo, el último de los apóstoles, por revelación.
¿Y por qué decimos que Pablo es el apóstol por revelación? Porque Pablo no conoció a Jesús en persona. A Pablo se le fue revelado. Los 12 que acabamos de leer, esos sí conocieron a Jesús en persona y el maestro los preparó en persona. Pero Pablo no conoció en persona a Jesús. Jesús se le reveló a él. Entonces, Pablo no está en la primera lista de los 12 porque él no conoció en persona a Jesús. Pablo es apóstol por revelación. Y tenemos a Matías, ¿verdad? Pero ¿por qué solo hace mención de los 12 apóstoles y sus nombres en los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén? Veamos que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo lo podemos entender esto? Que habla los nombres de los 12 apóstoles del Cordero si la Biblia está hablando de 14 nombres de los apóstoles. Esto lo podemos entender fácil. Judas ya no cuenta por traidor. Él vendió al maestro y fue desechado. Fue desechado. Y Matías, sucesor de Judas, tampoco cuenta. ¿Por qué? Si fue elegido por los apóstoles. Si bien fue elegido por los apóstoles, pero no por Jesús. Esto es muy importante que nosotros debemos de entender. Debemos de entender porque muchas veces debemos entender que en lo ministerial no es que el hombre te elija. En lo ministerial es que Dios te elija. ¿Por qué? Porque si el hombre te elige, Dios no te va a contar, no te va a sumar. Vas a hacer número, pero Dios no te va a contar, Dios no te va a sumar. ¿Por qué? Porque fuiste puesto por los hombres. Pero cuando Dios te elige, sumas y cuentas porque Dios te elige. Hay mucha gente en estos tiempos ejerciendo ministerios, pero Dios no los puso. Tarde que temprano, te pusiste solo o lo pusieron los compadres, pero no los puso Dios. Esto es lo que debemos entender de una manera muy importante nosotros, los que le servimos al Señor. Veamos cómo fue la elección de Matías como apóstol. Hechos capítulo 1, 23 al 26. Y dice, y señalaron a dos, o sea que señalaron dos candidatos para sustituir a Judas. Y señalaron a dos, a José llamado Bersabás y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. 24. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos de todos, muestra cuál de estos nos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí se da cuenta. Aquí a Matías no lo elige Jesús, lo eligieron los apóstoles. ¿Y cómo lo eligen los apóstoles? Echando suerte. Y Jesús a los 12 que elige primeramente, Jesús no echó suerte sobre de ellos, sino que Él los eligió en persona cada uno. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces, hoy en día hay mucha gente que dice tener ministerios, pero déjeme decirle que son ministerios que le fueron dados por el hombre, pero nunca fueron dados por Dios. Y esto es muy importante entender, que cuando Dios te da un ministerio, hay evidencia del ministerio que Dios te da. No es cuestión de que te pongas, es que Dios te respalde, es que Dios te cuente, es que Dios te capacite. Eso es una de las cosas muy importantes que debemos entender. Entonces vemos que en los cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén hay 12 puertas y ahí estarán escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles, ¿verdad? La Biblia habla de 14, pero la Biblia misma nos habla que solo estarán los nombres de los 12 apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Judas ya no cuenta por traidor y Matías no cuenta porque Matías fue elegido por los hombres y su elección fue echando suerte. Así que descartados los dos, entonces quedan 12. Ahí sí ya entra Pablo en esa lista. Gloria a Dios. Las costillas de cada lado del cuerpo humano representan las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob. Antes era Jacob, después Israel, cuando el ángel le cambió su nombre. ¿Cuáles son los nombres de los 12 hijos de Jacob
y que cuando lucha con el ángel le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino tu nombre será Israel, el patriarca de las 12 tribus de Israel. ¿Y cuáles son esos hijos? Está Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esto lo puede encontrar en el libro de Números capítulo 1, 5 al 16. 12 costillas de cada lado del cuerpo humano representan las 12 piedras escogidas que llevaba el sumo sacerdote en su traje, en el efod con el que ministraba. Para muchos que no saben, o tal vez de repente no se les hace muy familiar o conocido, que uno hable y diga el efod. El efod que usaba el sumo sacerdote, que se lo ponía para entrar en el lugar santísimo y ministrar delante de la presencia de Dios, era como un chaleco. ¿Usted ha visto los chalecos que usan los policías? Bueno, así como un chaleco, con la diferencia que era un poquito más corto. Era un poquito, o sea, quedaba como más corto. No es como el chaleco que ve, el chaleco casi pega la cintura abajo de los policías, o a una persona cuando le pone un chaleco, ¿verdad? Entonces ese era un poco más arriba. Y entonces en el pectoral, la parte del frente de ese efod, llevaba 12 piedras. Llevaba 12 piedras, que son unos metales extraordinarios que la mayor parte de ellos yo no conozco y que llama mucho la bendición. Pero ¿dónde está esto? En Éxodo capítulo 28, versículo 21, dice, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según su nombre, como grabadura de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Según las 12 tribus, o sea que cada piedra que llevaba el sumo sacerdote en su efod, cada piedra representaba una tribu de las 12 de Israel, y cada piedra era de un metal diferente. Ninguna piedra era del mismo metal que la otra. Son 12 piedras de 12 metales diferentes, metales que yo ni conozco. Por ejemplo, está por ejemplo el carbunclo, está el topacio, está el berilo, está el eunice, está el ágata, está el jaspe, está el virilo. Son metales que yo no conozco. Sí, con costos de larguito. A veces conocemos el oro y un poquito la plata y así un poquito los diamantes. De ahí no conocemos. Entonces, estas 12 piedras estaban puestas sobre el efod del sumo sacerdote cuando iba a ministrar al templo, en el lugar santísimo. Entonces es impresionante lo que llevaba en esas vestiduras el sumo sacerdote cuando ministraba delante del Señor. Es impresionante. 12 costillas del lado derecho y 12 del lado izquierdo son 24. Esto representa a los 24 ancianos que rinden adoración al Cordero. Estamos hablando de estas 24 costillas, 12 del lado derecho y 12 del lado izquierdo del cuerpo humano. Entonces 12 y 12 son 24, lo cual esto representa los 24 ancianos que rinden adoración al Cordero, que rinde adoración al Cordero. ¿Dónde está esto? Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 al 11. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es lo que dicen cuando estos 24 ancianos se postran adorando a Dios delante de su presencia. Son 24 ancianos que representan, gloria a Dios, que representan los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. 12 costillas de cada lado del cuerpo humano representan las 12 puertas de la nueva Jerusalén.
Oiga bien, esto es parecido pero muy diferente. Hablamos de los 12 apóstoles que representan los 12 cimientos, la parte de abajo que está en la puerta. Pero aquí habla que las 12 costillas de cada lado del cuerpo humano representan las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. ¿Y dónde está eso? En Apocalipsis capítulo 21, 12. Dice, tenía un muro grande y alto, 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí está, ¿se da cuenta? Los 12 nombres de las 12 tribus de Israel en las puertas, y en el cimiento abajo los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces esto es impresionante. El nervio llamado vago en el cuerpo humano en forma de cruz, este nervio se le llama científicamente vago. Está adentro en el cuerpo humano y es como si dijéramos una cruz. Está una parte larga así hacia abajo y está otra parte corta que se une. Entonces esto representa como una cruz. Entonces el nervio llamado vago en el cuerpo humano en forma de cruz conecta. Oiga bien lo que conecta este nervio llamado vago en forma de cruz. Conecta el cerebro, el corazón e intestino. Y dice que se activa en la oración y respiración profunda. Y el perdón, cuando enciende, calma tormentas interiores, como si Cristo mismo actuara desde adentro de nuestro interior, sanando lo invisible. ¡Wow! Este nervio vago dice que se activa en nosotros cuando nosotros entramos en la oración y hacemos y perdonamos. Vamos a volverlo a leer. Dice, el nervio llamado vago en el cuerpo humano, que tiene forma de cruz, conecta el cerebro, el corazón e intestino. Se activa en la oración. O sea que nosotros cuando oramos se activa ese nervio. Y respiramos profundamente. Y el perdón, cuando se enciende, cuando nosotros oramos, se activa y perdonamos, dice que se enciende en este nervio vago y calma tormentas interiores, como si Cristo mismo actuara desde adentro de nuestro interior, sanando lo invisible. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Esto es impresionante. Esto es impresionante que estudios literales de hombres con estudios literales, seculares, no religiosos, han descubierto esto, pero ya la palabra misma nos ha hablado antes a cada uno de nosotros. Esto es impresionante lo que produce y hace este nervio que se le conoce con el nombre llamado vago, que está en nuestro cuerpo y es como una cruz, tiene la figura de una cruz. Impresionante. Jesús resucitó al tercer día. Oiga bien, Jesús resucita al tercer día, porque no fue al segundo ni fue al cuarto día, sino que al tercer día. Hablamos que el cuerpo humano se compone de tres. Hablamos del espíritu, el alma y el cuerpo. Hablamos que el ojo se compone de tres partes. Es iris, retina y coroide, tres partes. Y Jesús resucita al tercer día. Esto es muy impresionante y la conexión que tiene, ¿verdad? Jesús resucita al tercer día. ¿Y por qué es tan interesante esto? Jesús resucitó al tercer día. La ciencia revela que al tercer día de ayuno, nuestro organismo y células viejas mueren y nacen nuevas. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Pero es que es muy interesante cuando nosotros ayunamos, no solamente en el sentido espiritual, sino la salud física que nos trae a nosotros mismos. ¡Wow! Jesús resucitó al tercer día. La ciencia revela que al tercer día de ayuno, nuestro organismo empieza a regenerarse. Oiga bien, a regenerarse.
o sea, al tercer día, cuando nosotros ayunamos, muchas células viejas mueren y otras empiezan a regenerarse, como quien dice, a reproducirse. Wow, entonces esto es impresionante que cuando nosotros ayunamos al Señor, no solamente se ejercita lo espiritual en nosotros, sino que se ejercita también lo físico en nosotros. Entonces, esto, wow, es impresionante lo que la ciencia de este mundo, ciencia en conocimiento humano, ha logrado descubrir de lo que es el cuerpo humano, los miembros que lo componen y lo que hace cada uno en las funciones en el cuerpo humano. Esto es muy, pero muy impresionante lo que la ciencia descubre, pero que ya la palabra del Señor hace miles de años me lo está diciendo. Hace miles de años me lo está diciendo. Como dijimos en el inicio, somos nosotros profecía hecha carne. Somos profecía hecha carne. Y como leímos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Somos profecía hecha carne. Profecía hecha carne. ¿Por qué? Porque como hablamos en el inicio, somos seres humanos tripartitos. ¿Y por qué decimos tripartitos? Porque somos tres en una sola parte. ¿Qué? Tres en una sola parte. El cuerpo, el alma y el espíritu. Son tres, pero están uno solo. Y volvemos a repetir lo que dijimos en el inicio. El lugar santo, el lugar donde ministraban los sumos sacerdotes que Dios había puesto para ministrar en ese lugar, estaba compuesto de tres partes. Estaba compuesto de los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Y lugar santísimo. Entonces, tres partes. Repito, tres partes. El lugar externo afuera eran los atrios, donde el pueblo se presentaba a esperar lo que iba a suceder cuando el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo. Entonces los atrios afuera, el lugar santo donde estaban los sacerdotes, toda la familia sacerdotal de Aarón estaba allí para ministrar como sacerdotes. Y después al lugar santísimo, entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. Y ese velo se corría para que entrara el sumo sacerdote a ministrar adentro. Entonces, si el lugar donde se reunía el pueblo, donde ministraban los sacerdotes delante de la presencia de Dios, estaba compuesto de tres partes: atrios, lugar santo y lugar santísimo, el cuerpo humano se compone de tres partes, que es la más importante, es el espíritu, lo que hablamos en el inicio, que es con el espíritu que yo alabo y glorifico a Dios. Mi espíritu alaba a Dios, el Espíritu Santo recibe esa alabanza y adoración y yo alabo a Dios. Es mi espíritu. Mi alma, que es la segunda parte del cuerpo humano, es con lo que nosotros amamos, el sentimiento dentro de lo humano. Y el cuerpo es como si nosotros dijéramos que son los atrios. El cuerpo es los atrios. El alma es el lugar santo y el espíritu es el lugar santísimo. Entonces esto es muy, pero muy interesante, lo que nosotros aprendemos y conocemos por medio de la palabra del Señor. Y esto sinceramente es interesante y Dios nos bendice. Sinceramente nos sentimos sumamente bendecidos de parte de Dios. Y hay tantas cosas que Dios nos enseña por su misericordia que no somos dignos. Porque a la verdad, si nosotros de algo sí éramos dignos sin duda alguna, era de una condenación eterna.
Pero Dios en su amor y su misericordia envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos alcanzara, para que nos salvara, para que nos redimiera, para que nos limpiara, para que nos purificara. Y por medio de Jesucristo hoy podamos ser hijos adoptados delante de Dios. Solamente por medio de Jesucristo. No se puede llegar a ser hijo de Dios por nadie más, solamente por medio de Jesucristo. Y es por eso que nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo. No predicamos el Evangelio de Mahoma, no predicamos el Evangelio de Buda, no predicamos el Evangelio de la religión tradicional, no predicamos otro Evangelio, sino que predicamos este verdadero Evangelio que está plasmado en las Sagradas Escrituras, el cual el apóstol Pablo habla y dice que él recibió. Dice que el Evangelio que él recibió, lo recibió de Dios mismo, de Jesucristo mismo lo recibió. No dice que el Evangelio no es una idea humana. El Evangelio no es tradiciones. El Evangelio no es costumbres o dogmas inventados por el hombre. El Evangelio es algo divino. Por eso habla en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Y habla él de una manera muy fuerte y dice que si del cielo bajare un ángel anunciando otro evangelio que no es este que yo os he anunciado, dice que sea anatema. ¿Y anatema qué es? Que sea maldito. Entonces por eso es muy importante cuando nosotros escudriñamos la palabra o escuchamos a alguien que nos habla de la palabra, en qué se basa, cuál es el fundamento del mensaje que está presentando. Y cuando es un mensaje que se basa, se fundamenta en las Escrituras, nosotros somos bendecidos al escuchar esa palabra porque nos bendice la verdad de Dios. Y el que la anuncia es bendecido. Pero si los que anunciamos un evangelio es falso, no va de acuerdo a lo que la Escritura enseña, hay maldición sobre mi vida y hay maldición sobre los que me estén escuchando si es un evangelio que es falso, que no es el verdadero que Jesucristo nos enseñó. Por eso es que Jesús mismo habla y hace énfasis en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Y esto es impresionante, que cuando nosotros presentamos el Evangelio de Jesucristo, nosotros siempre, en todo momento, el centro del Evangelio verdadero es Cristo. Es Cristo. No es solamente que te lo presenten de entrada y que después te lo saquen y te den gato por liebre. No, siempre el Evangelio verdadero es Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay algunos que te hablan en el inicio, oh sí, que Cristo, que este y que el otro, y está bien, pero después te sacan a Cristo, lo hacen a un lado y te meten a José Smith, te meten los testigos de Jehová y un sinnúmero de cosas y te sacan a Jesucristo. Pero siempre el mensaje verdadero es Cristo. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó. Cristo es el que nos hace ser hijos legítimos de Dios. Y hay algo que me llama la atención y lo he compartido varias veces y seguido, y me llama mucho la atención, es que cuando Dios le habla a Moisés y le dice que él va a ir a libertar a su pueblo, y Moisés le dice que cómo él va a ir y qué le va a decir a Faraón. Y entonces le dice que le dirá que Dios es que Jesús mismo es el gran yo soy, ¿verdad? Y que el gran yo soy lo ha mandado para libertar a su pueblo. Y muchas veces hemos leído eso y cantamos incluso una alabanza que dice el gran yo soy. Pero lo que no nos hemos puesto a pensar es que hay 7 gran yo soy. ¿Y cuáles son esos 7 gran yo soy? Únicos, específicos, que solamente Jesús es el acreedor y tiene estos 7 atributos. Primero, ¿cuál es?
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Jesús mismo dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Mahoma, Confucio, Alá, qué sé yo, ninguno de ellos pudo decir eso. Pero Jesús, sin embargo, lo dijo. Lo dijo Él y la Biblia da testimonio de Él. Juan 14:6. El segundo gran yo soy, ¿cuál es? Dice, yo soy la luz. Está en el Evangelio de Juan 8:12. Permítame un segundito. Ya estamos concluyendo. El segundo gran yo soy, el Señor dijo, yo soy la luz verdadera. Jesús dijo que Él era la luz verdadera y el que anduviera en Él no andaría en tinieblas. Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12. Tercer gran yo soy. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Él es el pan de vida que bajó del cielo, y ese pan de vida que bajó del cielo no es la galleta que se come o el pan que se come cuando hacemos en recordatorio, memoria de lo que Él hizo por nosotros, porque eso es algo que lo hacemos en recordatorio, en memoria. No es que el pan, no es que la galleta, como dicen los católicos, se convierte en carne literal y el vino se convierte en sangre literal. No, eso es algo ya que la Biblia no respalda. Jesús es el pan de vida que bajó del cielo. Y ese pan de vida que bajó del cielo, ¿qué es? Su palabra misma que nos da vida. El cuarto, Jesús dijo del gran yo soy la puerta. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 6. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Por qué dijo que era la puerta? Porque cuando tú entras a un lugar y entras de la manera correcta, entras por la puerta. Porque los ladrones y salteadores no entran por la puerta, entran por las ventanas o por otros lugares o por el tejado, pero no entran por la puerta. Y todo el que entra correctamente, entra por la puerta. Y Jesús es la puerta para entrar correctamente al trono de la gracia, de la salvación, por medio de Jesucristo. El quinto gran yo soy. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 36. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Dice que Él vendrá y limpiará los que dan fruto para que den más fruto. Entonces el Evangelio es de ser productivo y dar y dar y dar y dar fruto. Ese es el Evangelio, dar fruto. El sexto gran yo soy, dice, yo soy el que estuve muerto y vivo. Apocalipsis 1:18. Jesús es el único que da testimonio y evidencia. Dice, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Nadie más puede decir lo que Jesús está diciendo, porque Jesús murió y al tercer día resucitó. Y Jesús dijo estas palabras y la Biblia lo certifican, lo testifican. Nadie más de los demás, Mahoma, José Smith, Confucio, Alá o qué sé yo, Buda, murieron y al tercer día resucitaron. Murieron y todavía en esos sepulcros se encuentran los huesos. Si es que están los huesos todavía, pero no resucitaron. Mas Jesucristo al tercer día resucitó. Y el séptimo gran yo soy. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección porque resucitó y Él es la vida porque Él es eterno. Él es eterno. Entonces, todo esto es impresionante de cómo nos habla Dios en las Sagradas Escrituras, y nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios para transmitir, que esto traiga un despertar, que esto traiga una provocación en nuestra mente y en nuestra vida. Que a pesar de las circunstancias que nosotros pasamos, que a veces vivimos como quien dice, que a veces que levantándome, que cayendo, que levantándome, que cayendo, pero todo el que se esfuerza y permanece, Dios recompensa. Dios recompensa, y eso es lo que nosotros hacemos cada día, tratar de transmitir
lo que la palabra del Señor nos enseña. Que Dios pueda bendecir a nuestras hermanas y nuestros hermanos que se conectaron, que el Señor les bendiga, y estamos concluyendo con este estudio de la palabra titulado Somos profecía hecha carne. Y si Dios ha bendecido su vida a través de compartir esta palabra, denle like a esta página y compártala, bendiga a otros. De eso se trata el Evangelio, que es compartir lo que la palabra dice. Y si la palabra me bendice, pues bendigamos a otro por medio de compartir la palabra. Gloria a Dios. Y para el próximo domingo estaremos compartiendo un tema muy importante, que muchas veces, por no conocer lo que la Escritura dice, a veces se dicen cosas que pareciera que son reales, pero no son reales, y a veces pueden ser reales, pero se están haciendo de la forma incorrecta. Y estaremos compartiendo el tema, si Dios lo permite, salvos por fe, no por obras. Porque muchas veces hoy en día la religión trata de justificar que el ser humano es salvo por las obras, que no es por la fe. Si bien las obras es algo muy, muy importante, pero nunca las obras están antes que la fe. Y después de la fe en Jesucristo como el único Salvador, vienen las obras, que son el fruto después de haber creído en Jesucristo. Pero la religión enseña que no, que aquí no importa la fe, que lo que importa son las obras. Pero nunca las obras pueden ser recibidas por Dios si antes no está primero la fe. Entonces estaremos compartiendo el próximo domingo acerca de ese tema, que somos salvos por fe, no por obras, como dice el apóstol Pablo, no para que nadie se vanagloríe, sino que la salvación es un regalo de Dios. Porque muchas veces cuando creemos y pensamos que la salvación es por obras, nos creemos nosotros como merecedores por nuestros atributos humanos, por nuestros esfuerzos humanos de la salvación. Pero la salvación no es por obras. ¿Por qué? Porque la salvación es un don dado por Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y qué es don? Es un regalo que Dios te da, que Dios me da, no porque yo me lo merezca, sino porque Él, como mi Padre, me da un regalo. Un don, Dios te lo da, no porque seas el mejor creyente, no porque seas el más moral, no porque seas el más espiritual, sino porque a Dios le place regalártelo. Esto es similar a los dones que Dios nos da. Son 9 dones, y a veces decimos, pero Julano tiene tal don, pero Julano como que es así, esto y el otro, y es cierto. Pero es que el don Dios no se lo da a nadie porque se lo merezca, sino que es el regalo de un padre que ama a su hijo y le da ese regalo maravilloso. Es como cuando tú y yo tenemos un hijo y que de repente alguno no es tan obediente, pero tú dices, no, este hijo no es tan obediente conmigo, pero yo le voy a dar este regalo. Y dice el vecino, mi vecino como que está loco, ese hijo malo que tiene y le da un buen regalo. Sí, porque es el Padre, así es Dios con nosotros. Y nosotros no nos merecemos nada por sí mismos, sino que es por su misericordia. Así que hemos concluido con el compartir esta palabra bajo este tema. Somos profecía hecha carne. Somos profecía hecha carne. Así que vamos a orar para despedirnos de esta transmisión, pero no de la presencia del Señor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Líbranos del mal. No permitas que entremos en la tentación. Gracias te damos una vez más porque podemos abrir nuestros labios y podemos compartir tu palabra con cada uno de nuestros hermanos. Bendícelos, fortalécelos, ayúdalos a que ellos puedan seguir creciendo y haciendo tu voluntad. Donde estén, en cualquier circunstancia, fortalécelos y dales la victoria en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te damos en esta tarde una vez más, Espíritu Santo,
por respaldarnos y poner palabra en nuestros labios para bendecir y compartir lo que tu palabra nos enseña. Gracias te damos de una manera muy especial. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Así que el Señor me les bendiga. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo, si el Señor nos lo permite. Saludos, bendiciones.